¿Y qué hizo Sun Yu? Bueno, descabezó la concubina preferida del emperador. A Sun Yu no lo mataron porque el emperador se quedó sorprendido al ver que las marchas que previamente había terminado en Risa, de pronto las concubinas estaban marchando como soldados entrenados por el terror. Puesto de otra forma, esto que pasó en Cleveland, de las personas, las muchachas que estaban secuestradas, a un nivel tal vez menos dramático, ¿cuántas personas no se habían preguntado, bueno, pero ¿por qué no salieron? ¿Por qué eran tres? ¿Por qué en algún momento no le tiraron una olla, no buscaron un cuchillo? El terror. El terror opera así. Y no solo en el caso de la dictadura de dominación total, eso es relevante como para frenar la oposición, sino es una forma, como dijo Marx, de expurgar a las masas. Hay una anécdota interesante de uno de los primeros ministros de justicia del gobierno bolchevique, Isaac Steinberg, que quiero leer una conversación que él relata en su libro In the Workplace of the Revolution, porque esto te describe, y este ministro de justicia, bueno, en el año, los bolcheviques llegaron al año 1917, para 1923 él ya pues se asiló, era de los revolucionarios sociales, que era parte de la coalición con que componía el régimen bolchevique inicial. Y el ministro de Justicia pues le dice a Lenin que si realmente es necesario estar matando a tanta gente, porque le parecía que bueno, ya estaba en el poder, realmente no veía la lógica. Y Lenin le dice, ¿tú realmente crees que podamos ser victoriosos sin aplicar el terror revolucionario más cruel? Entonces Steinberg pues le dice, y así nos relata, entonces, ¿por qué molestarnos en tener un ministerio de justicia? Vamos a llamarlo, y concluir con esto, el Ministerio para la Exterminación Social. Y según Steinberg, Lenin le contestó, eso mismo debería ser así, pero no lo podemos llamar así. En esta anécdota del señor Steinberg nos relata una política planificada, una política de el terror no para reprimir a la oposición, sino para domesticar a un pueblo entero. Porque por medio de la aplicación del terror logras potenciales opositores a no surgir. Eso es una de las grandes diferencias entre un modelo autoritario y el totalitario. Otro fenómeno es que tiene que implantar la contracultura. Sin ese logro, ningún régimen totalitario logra mantenerse en el poder. Entonces la contracultura, la cultura es un fenómeno natural, es dinámico. La contracultura viene impuesta. La institucionalización de esa cultura es imperante para lograr para mantenerse en el poder. Entonces, son pocos los sistemas que a través de la historia han logrado eso, porque, de nuevo, el despotismo ha existido desde que el mundo es mundo, pero la revolución industrial y la tecnología facilitó lo que no se logró o no se practicó en otros momentos. La Revolución Francesa, la Revolución Francesa jacobina, podemos decir que fue el precursor. Tenía los dos componentes necesarios, la ideología y el uso del terror. Pero le faltaba una cosa, le faltaba la tecnología. La Revolución Bolchevique sí contaba con esa tecnología, a pesar de ser un país atrasado, tecnología que le facilitó nada menos que el capitalismo y su prole, la Revolución Industrial. Hans Buchem, el historiador alemán y testigo de la fiscalía en los juicios de Auschwitz en Frankfurt, describía la diferencia entre un régimen autoritario y totalitario de la siguiente forma. La dominación autoritaria no siempre le permite al individuo actuar de acuerdo a su conciencia, pero en contraste con la dominación totalitaria, no busca ejercer control irrestricto sobre su conciencia. Hay que entender en la palabra del profesor Buchem el peso que eso tiene. Milo Vangelis lo dijo en otra forma cuando hacía la distinción entre un régimen autoritario y totalitario. El autoritario busca reprimir al opositor,
el totalitario busca reprimir al que puede llegar a ser su opositor. El terror generalizado unido a un sistema de premios facilitado por la sumisión es lo que hace eso posible. Existe un ejemplo histórico. Bueno, lo más parecido, y en esto coincido con la teoría de un gran historiador antiguo marxista del Colegio de Frankfurt, que afortunadamente se vacunó y se convirtió en un anticomunista, Karl Ewald Vogel, que en el año 57 escribió un libro formidable, El despotismo oriental, donde, que de nuevo esto, la noción del despotismo oriental, o sea, el despotismo hidráulico de las sociedades donde se vivía a base de netamente el agua, donde el Estado, por medio de sociedades donde había que irrigar, y eso era la única industria, pues el Estado controlaba, el único empleador. Y el argumento del doctor Wittfogel es que el control político fue la primera vez que se extendía hacia lo social de una forma que una burocracia totalmente politizada es la que administraba el orden. Pero naturalmente no se compara, y así él lo reconoce, a lo que es en la modernidad la dictadura de dominación total. Y uno dice, bueno, ¿cómo lo hacen? Ha sido un intento en este libro explicar la maquinaria específica, para que no quede duda y confusiones, porque estos regímenes con mucha facilidad disfrazan a sus servidores. Hannah Arendt, una eminente académica germana norteamericana, escribió un libro formidable en el año 1951, Los orígenes del totalitarismo. Yo se lo recomiendo a cualquier persona, aparte del libro este, que bueno, es un estudio formidable, y yo tomé prestado, con todo respeto, el arquetipo que ella emplea para describir la clave. Porque la clave del régimen totalitario está en cómo organiza el poder político y la sociedad. Ella lo presenta en 6 escalas diferentes. Yo creo que todos podemos identificar quiénes son y quiénes pertenecen a cada una de esas escalas en nuestro diario vivir. La primera, los colaboradores no oficialistas. Bueno, esos son los Maradona, esos son los García Márquez, esos son colaboradores de un sistema que, aunque no representen el sistema directamente, sirven sus intereses incondicionalmente, por las razones que sean, por chantaje, por amor al sistema, es irrelevante. Lo segundo, las organizaciones de pantalla. Todas las conocemos, las ONG que están por ahí hablando de que están a favor de los derechos de los indios, que están a favor de la ecología, o que están a favor del río de no sé qué, cuando lo que están a favor es del poder político totalitario. Y están subvencionados por ello. Pero se sientan al lado y van a foros internacionales como gente respetable. Y se tolera eso. David Remnick, el editor de la revista The New Yorker y ganador del premio Pulitzer por un libro excelente de los últimos días de Lenin, llamó al Partido Comunista, el tercer nivel de Hannah Arendt, como la organización de mafia más gigantesca en la faz del mundo. Y está completamente correcto. Lenin introdujo a la noción del marxismo un fenómeno que se llama el centralismo democrático, donde básicamente todas las decisiones se toman a cerrada, pero una vez llegada a ella no puede haber disidencia, no puede haber a salirse nadie del plato. En otras palabras, es una dictadura dentro de la dictadura. Ese fenómeno está operante, existente en todos los sistemas. La policía secreta, la red de informantes, el círculo íntimo del dictador y el dictador forman parte del esquema de 6 niveles. Yo le añadía humildemente otro nivel, porque me parece que la modernidad lo ha traído, y eso es la clase militar empresarial. Es una forma que lo hemos visto en China y ha sido un gran éxito. Realmente el tiempo no da para explicar todo, pero la parte de la ideología es poco lo que se puede decir de la gran similitud entre el comunismo y el fascismo. El comunismo, señoras y señores, es uno de los grandes fraudes que ha existido. Su inventor no fue Marx, fue Engels. El propio Karl Kautsky dice que fue gracias a Engels que conoció el marxismo, porque del Capital, lo poco que se leyó, menos lo entendieron. Casi todo lo de Marx se publicó en la Unión Soviética por propagandistas después que murió. Sin embargo,
se defiende no por la lógica de su dogma, sino por la emoción con que se ha presentado. A pesar de todos los errores, de los cálculos, el propio Engels en carta a la hija de Marx le decía, los cálculos de tu padre hay que volverlo a recibir en documentos porque estaban fallidos, errados. Para concluir, el libro se llama Dictaduras y sus paradigmas. El intento, el deseo real de este libro es fomentar un nuevo paradigma de resistencia, de enfrentamiento a este tipo de despotismo que sigue en algunos casos sobreviviendo y en otros casos surgiendo con nuevas tácticas, con nuevas fórmulas, pero obedeciendo los mismos principios. Gracias a todos por estar aquí y gracias a Dios.